Espero que antes de haber ingresado a la videoclase hayan visto primero que todo el video que les envié o les publiqué con anterioridad en Edmodo. ¿Listo? Por favor, les solicito que no sean tímidos y hablen con el micrófono. ¿Por qué? Porque a medida que yo les vaya explicando no voy a tener la oportunidad de revisar sus mensajes, entonces no voy a tener como concentración en revisar sus mensajes, sino solamente en la explicación de la clase. Entonces, por favor, de verdad, si necesitan opinar o preguntar algo, por favor, utilicen sus micrófonos. ¿Listo? Entonces, aprovechando que ya todos están, entonces vamos a empezar nuevamente la clase. Entonces, good morning. So, let's remember that we are in the holy presence of God. Recuerden que ustedes deben contestar, let's worship His holy name. So we are going to start with the purpose of the class, that is to identify the modal verbs uses. So today we are going to talk about the modal verbs. Para esto vamos a revisar rápidamente la presentación que yo les envié, la clase en el video anterior, o que más bien les publiqué. Entonces, resulta que en la clase pasada nosotros hablamos sobre los modal verbs. Dentro de ese video, nosotros identificamos que habían unos modal verbs que nos sirven como verbos auxiliares. Estos verbos auxiliares son can, could, will, would, should, may, might, must y shall. Son varios y son un poco complejos, pero todo es cuestión de práctica. ¿Listo? Cada uno de ellos tiene un uso determinado o un uso diferente, dependiendo de lo que obviamente queremos decir. Entonces, para el día de hoy, quiero que nosotros podamos entender que no solamente nos podemos quedar con lo que da la profesora o el profesor, sino que debido a que estamos trabajando desde clase, desde ahora tenemos que aprovechar al máximo todos los medios tecnológicos y electrónicos que encontremos. Entonces, el día de hoy vamos a ir repasando este tema de modal verbs a través de ciertas páginas web. ¿Para qué? Para que primero veamos una explicación más profunda y segundo, nosotros mismos en nuestra casita podamos ingresar a estas páginas y al mismo tiempo practicar y hacer algunos ejercicios. ¿Listo? Una vez termine esta videoclase, que va a estar hasta las 40, lo que vamos a hacer es que al mediodía ustedes van a encontrar en Edmodo un quiz en el cual van a poder desarrollar como tal o implementar las enseñanzas trabajadas en esta clase. Entonces, una vez al mediodía ya les sale en el muro, realizan el quiz, por favor no dejen todo a última hora. Bueno, entonces vamos a empezar. So, the modal verbs. As we already know, the modal verbs are can, may, must, shall y will. Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿todos están viendo la página? Gracias. Espérame. Listo, ahora sí ven mi página. Listo. Gracias por confirmar. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a aprovechar ciertas páginas web para poder practicar el tiempo de modal verbs. Entonces, los modal verbs are can, may, must, shall y will. Si ustedes se pueden dar cuenta, nosotros podemos ver que hay dos columnas, ¿cierto? Una enfrente de la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que estos que están acá son estos mismos que están acá, solamente que en un tiempo diferente. Me explico mejor. Estos son los que nosotros vamos a utilizar cuando estamos hablando en tiempo presente, por así decirlo, ¿sí? Y esto sería su forma pasada. ¿Listo? Entonces, básicamente son 5, pero que
tienen también su forma pasada, entonces en total serían 10. ¿Sí me hago entender? ¿Todos están viendo la página? ¿Se ve bien? Listo. Entonces, vamos a ver. La clase pasada, en el video que yo les expresé, o les envié más bien, les compartí esta presentación. En esta presentación les mostré cada uno de los modal verbs. Les dije que esos modal verbs son auxiliares. ¿Qué quiere decir que son auxiliares? Que van a necesitar otro tiempo, otro verbo, un verbo principal para poder completar como tal el mensaje. Estos modal verbs no se pueden utilizar por sí solos porque pues van a perder como tal el sentido de la oración. Sin embargo, hay pequeñas excepciones. ¿Listo? Más adelante vamos a ver. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí. En la clase pasada hablamos, o más bien profundizamos en dos tiempos verbales, o perdón, en dos tiempos, en dos modal verbs. ¿Alguien me puede recordar cuáles fueron los dos modal verbs que trabajamos en el video? Can y could. Eso, muchísimas gracias. Entonces, los dos que trabajamos fueron can y could. Como les dije anteriormente, ese can y could básicamente es lo mismo, solamente que can sería la forma en presente y el could sería la forma en pasado. Hay una pequeña diferencia en sentido, pero se podría utilizar para lo mismo. Entonces, el can, vuelvo y les recuerdo, el can lo utilizamos para expresar acciones o habilidades que yo tengo la posibilidad de hacer. ¿Listo? ¿Para qué utilizamos los modal verbs? Para expresar esto que tenemos acá, que es certain, possible or impossible. Para expresar cuando algo es completamente cierto, es posible o completamente imposible. ¿Listo? Entonces, el can't yo lo utilizo para expresar cosas que yo soy capaz de hacer. Por ejemplo, miremos acá. Si yo escribo I can fly, ¿estaría bien? No, no estaría bien. ¿Por qué no estaría bien? Porque ¿qué indicaría eso? O sea, es decir, gramaticalmente está bien escrita la frase. Vale, Santiago. La frase está bien escrita. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar o el modal verb que es can. Y tenemos el verbo principal que sería fly, que es volar. Pero, ¿estaría bien utilizar ese modal verb ahí? Varios dijeron que no. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? No tengan miedo, si se equivocan no pasa nada. Porque nosotros no podemos volar. Exactamente. Muy bien. Estaría bien utilizar ese can fly si nosotros en lugar de I sería the bird, ¿cierto? The bird can fly. O sea, como que el pájaro puede volar. Obviamente las aves tienen la posibilidad de volar. Pero, entonces, nuevamente, ese can solamente lo vamos a utilizar para expresar la habilidad que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, una oración bien explicada y en cuanto a un sentido correcto sería she can speak French. Ahí estaría bien utilizado ese modal verb. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las habilidades como tal. Ahora, como yo les indicaba en el video anterior,
Esto también se puede hablar dentro de las tres situaciones, que son affirmative, negative e interrogative. Así como yo puedo decir que puedo hablar francés, así también mismo puedo negar tener la habilidad. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que teníamos aquí anteriormente, yo puedo decir I can't fly, porque efectivamente yo no puedo volar. ¿Listo? Ahí sí estaría bien utilizado. ¿Por qué? Porque estoy negando tener esa habilidad. Y obviamente es cierta, es 100% cierto. Por eso los modal verbs lo utilizamos para eso, para hablar sobre cuánto o qué tan posible o imposible es un hecho. Entonces, vamos a ver. ¿Podría yo hacer una pregunta con ese can? De acuerdo a la información que les di en el video anterior, ¿se puede hacer también una pregunta? Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el chat me van a hacer esta oración en modo de pregunta. She can speak French. Entonces, un minutico y la escriben en su chat, por favor. ¿Listo? Can she speak French? Perfecto, así estaría muy bien. Entonces ahí estaríamos preguntando que si ella tiene la posibilidad o la habilidad de hablar en francés. ¿Listo? Entonces es muy, muy facilito. Ahora, vamos ¿qué? Con el otro modal verb que yo les indiqué en el video pasado. Ese era el de could. Entonces, yo les explicaba la clase pasada que ese could tiene dos significados. Bueno, chicos, para un momento, miren, esto no puede pasar de que estén llegando tarde y segundo, estar interrumpiendo la clase. ¿Listo? Entonces, solamente por el día de hoy, porque sé que hubo un error con el link, pues va a pasar eso. Pero las próximas clases sí, máximo 5 minutos y ya está. Bueno, por favor, se quedan hasta el final de la clase, ya que al final de la clase es cuando voy a llamar a lista. Entonces, vamos a ver. Ese could tiene dos usos. Lo utilizamos para expresar el pasado con el can't. Ya les explico bien eso, para que no se me confundan. Y lo utilizamos también para, de alguna manera, hacer una invitation o una posibilidad. ¿Listo? Entonces, como tal, este can lo utilizo para el presente, ¿cierto? O sea que en este momento ella puede hablar francés, pero también podemos decir she could speak French. Si lo utilizamos así, quiere decir que ella podía hablar francés. Puede que ya no, o puede que ahora ya no solamente hable francés, sino también inglés, portugués, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces es claro, ese could lo utilizamos para expresar esa habilidad que yo tenía, pero en el pasado. Por ejemplo, yo puedo decir que antes montaba bicicleta o podía montar bicicleta, ¿cierto? Pero puede que ahora ya no. Ahora, otro uso que tiene este could es sobre invitation. Entonces, por ejemplo, es como cuando nosotros decimos, podríamos ir al parque o podríamos ir al cine o podríamos ayudarle a Pepito a hacer la tarea. ¿Listo? Entonces, ese could significa podría y ya se va modificando de acuerdo al sujeto o de acuerdo al verbo también que estemos utilizando.
Recuerden que estos verbos o modal verbs son auxiliares y van a necesitar de otro verbo. Miren, por ejemplo, aquí está el auxiliar y al lado está el verbo. ¿Listo? No está solito. Lo mismo aquí con el fly, aquí nuevamente con speak, aquí también con speak. ¿Listo? Entonces, un puntico extra para el que haga una oración con este could, pero indicando invitation. ¿Listo? Un minuto. Y el primero que lo haga y esté bien, les doy un punto extra. No. No, porque invitation como tal es invitación, entonces no tiene sentido. Recuerda que el could indica que es una invitación. ¿Listo? Perfecto, Juliet. Tienes un puntico extra. Entonces, vamos a ver el ejemplo que Juliet nos dio. Entonces, we could go to the cinema. Entonces, podríamos ir al cine. Vamos a ver. Entonces, como les decía, este could indica podría, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Como estamos hablando de nosotros, entonces sería podríamos. ¿Pero qué podríamos hacer? Pues ir al cine. Entonces, ese go sería el verbo principal y ese could sería, pues, el verbo modal. Ahora, ¿es posible transformar esa misma oración en negativo? Chacón, responde tú. ¿Sería posible hacer esa misma oración, esta, de we could go to the cinema, pero en negative? Si es posible, la escribes en negativo de una vez en el chat. We couldn't go to the cinema. Sí, chicos, por favor, eviten entrar a las videoconferencias con estos nombres. ¿Quién es Holmas Mountain? Por favor, dame tu nombre o si no te tendré que sacar de la clase. Gracias. Vale, te recomiendo por favor que entres desde tu propio usuario, ¿listo? Entonces sí, efectivamente está muy bien. Tienes un puntico extra. Entonces sería we couldn't go to the cinema. Entonces, ¿podríamos ir al cine o no podríamos ir al cine? ¿Por qué no podríamos ir al cine? No sé, porque después tenemos una evaluación o porque después tenemos que ir no sé, alguna cita médica, ¿sí? Entonces, hay algo que lo impide, por eso sería negativo ahí. Ahora, podemos avanzar con los otros modal verbs. ¿Ya quedó claro cuándo utilizo el can y cuándo utilizo el could?
Antes de seguir, sí me gustaría hacer una pequeña aclaración. Y en el quiz y en el video, de hecho en el quiz, les hice esa preguntita para ver, a ver, qué tanto habían prestado atención al video. Este can't, para decirlo en negativo, hay dos formas. ¿Listo? Entonces está can't, está cannot y está can't. ¿Listo? Pero no podemos hacerlo separado. Está mal. ¿Vale? Entonces tenemos que utilizarlo unido. No se puede separado. Y de hecho, en el quiz les hice esas dos opciones de respuesta, que era el cannot unida y el cannot separado. Recuerden que este cannot no se puede separar, tiene que estar unido, ¿listo? Mientras que el resto sí lo podemos hacer como may not, must not, shall not y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora sí, ¿es claro esos dos modal verbs? ¿Podemos seguir con los otros? No, Xiomara, primero va el could y luego va la negación. Entonces sería we could not. ¿Podemos seguir con los otros modal verbs rápidamente? ¿O hay alguna pregunta? Chicos, respondan por favor. Bueno, entonces doy por enterado que no hay más preguntas, entonces vamos a ver el siguiente modal verb, que es must. ¿Listo? Y dejamos hasta el día de hoy con esos tres. Entonces el quiz va a ser sobre esos tres, que es can, could y must. Este must expresa como tal una obligación. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso que yo tengo que hacer es mandatory, es obligatorio. No es que si tenga la opción de o no. Por ejemplo, si tú sabes que tienes, no sé, una evaluación esta noche, entonces tienes que estudiar para la evaluación. Entonces, you must study for the exam. Tienes que estudiar para el examen. Repito nuevamente, los modal verbs necesitan de otro verbo principal para que quede con sentido como tal. ¿Listo? Entonces, el verbo principal sería study. You must study for the exam. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar aquí en el British Council, aquí van a estar todos los modal verbs. Lo que van a hacer es que ahorita, apenas termine la clase, usted va a ir, antes de resolver el quiz, para que le vaya bien, va a ir a British Council, va a escribir aquí modal verbs, míralo acá, o escribe modal verbs directamente en Google, y ahí le va a aparecer el British Council, mire, modal verbs. Mire, la primera página que le sale es British Council. Entonces va a ir ahí, aquí va a haber una pequeña explicación. Miren, entonces, aquí está el uso del must, aquí también hay uno con can't y con could. Entonces, por ejemplo, miremos este ejemplo en modo interrogativo. Entonces, could I have some tea, please? ¿Podría tomar una taza de té o podría tener algo de té, por favor? ¿Sí ven? Entonces ese could significa dos cosas, podría o el pasado de can, o una habilidad que tenía en el pasado. ¿Listo? Entonces, revisen esta página. Aquí pueden hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios, perdón, de gramática como tal y buscan modal verbs. Practican y ya al mediodía en el modo se van al quiz. Repito, por favor, no dejen todo para última hora. ¿Listo? Entonces,
Recuerden, el must es para hablar sobre algo que es obligatorio. El could lo utilizo para hablar de alguna habilidad que se tenía en el pasado o para hablar sobre una invitación como tal o una posibilidad. Y el can lo utilizo como tal para hablar sobre habilidades que se tienen. ¿Listo? Entonces, ¿fue claro todo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Recuerden, el quiz va a ser sobre esos tres. ¿Listo? Necesito que ahora sí utilicen sus micrófonos para poder hacer el llamado a lista. Abril, Presente. Andrade, Presente. por favor responden el llamado a lista en inglés. Ardila, Arias, Barón, Beltrán, Presente, profe. present. Benavides, Benítez, Presente. Borda, Presente. present. Cardoso, Carrión, Carrión, Castro Benavides, Presente. Chacón, 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 Cifuentes, Presente. present. Gómez Gutiérrez, Presente. González Castillo. Listo, Chacón. González Castillo, en vez de activar el micrófono, se fue de la videollamada. Ay, Dios mío. Gutiérrez Vázquez, Presente. Gutiérrez Villarraga, Hernández Beltrán, Hernández Beltrán, Hernández Lara. Presente. Listo. Hernández Lara. Hernández Lizarazo. Listo, Xiomara. Hernández Lizarazo. ¿No está? Listo. Londoño Zárate. Por favor, contesten más rápido. Thank you. López Cuellar. Presente. Maca Gómez. Presente. Marentes. Medina. Presente. Niño. Presente. Orozco. Presente. Pachón. Peña. Presente. Kingston Muñoz. Rey Rey. Rey Rey Dalle. Riaño Rojas. Rodríguez Moreno. Presente. Romero Gómez. Ruiz Trujillo. Saavedra Albarracín. Zanabria Peña. Sandoval Sánchez. Suárez Gómez. Susa Acero. Presente. ¿Quién? ¿Susa Acero? Sí, señora. Vale. Torres Sáenz. Torres Sáenz. Urrego Acosta. Vargas Sierra. Vargas Sierra.
Vivas García. Listo, chicos. Melanie, ¿me iba a hacer alguna pregunta? Sí, profe, el MOS debe, o sea, ese no tiene ¿Pasado? verbal, ¿No tiene qué, mi amor? tiempo verbal, o sea, como los otros. Sí. Entonces, mira. Aquí el must, este must, si es que al frente no tiene, entonces, mira, por ejemplo, el can't, el pasado es could. El may, el pasado es might. El must, sin embargo, no tiene como tal pasado, ¿listo? Solamente sí tiene el tiempo, pero solamente como tal el presente, o sea, en el ahora. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Profe, Dime, ¿quién pregunta? yo soy Santiago. Sí, mi amor, Eh, dime. es que lo que pasa es que cuando usted me llamó, me sacó de la llamada, entonces. Y en vez de colgar, en vez de poner el micrófono, colgaste. Sí, pero ya tomé tu asistencia. Y Listo, avivas profe, también. gracias. ¿Listo? Vale, Gracias. vale. Listo. Chicos, ¿fue claro el tema? Sí, profe, pero una pregunta. ¿El quiz Dime. es de selección múltiple o preguntas abiertas? Son 5 preguntas. Van a haber unas que puede ser de match, que es de las 2 columnas de unir, o puede que sea falso o verdadero. Entonces puede que estén las dos, puede que sea de opción múltiple. Igual ahí en el examen lo van a ver, ¿listo? Pero puede ser cualquiera de las dos opciones. Profe, Dime, ¿me puedes hacer el favor de repetir la última? ¿la de Es que no must? me quedó. Sí, señora. Listo, mi amor. Entonces, must lo utilizamos como tal para indicar algo que es obligatorio. Tenemos la obligación de hacerlo. ¿Listo? It's mandatory. Entonces, por ejemplo, yo les decía el ejemplo de que yo tengo un examen esta noche, entonces tengo que estudiar para el examen, ¿sí? Entonces, la oración sería, you must study. Este sería el modal verb, que es must, el de obligación, y el study sería el verbo principal. ¿Listo? Sin embargo, lo que decía Melanie es que yo les estaba explicando que cada uno de estos modal verbs tienen una forma entre comillas presente y otra pasada. Sin embargo, el must no lo tiene, o sea, el must solamente lo podemos indicar en el ahora. ¿Sí me hago entender? Sí, Para, señora. listo, para indicar que tenía una obligación en el pasado, ya utilizamos otro modal verb que en la próxima clase vamos a ver. Entonces, el quiz va a ser sobre esos 3 modal verbs. Muchísimas gracias por la asistencia, chicos. Recuerden que a las 12 va a estar el quiz habilitado. Vuelvo y les digo, por favor, no esperen todo a última hora, porque salen, o sea, digamos que, no sé, se cayó el internet, lo que sea, y no lo hicieron, pues, cuando tuvieron la oportunidad. Entonces, por favor, les solicito que asistan a las videoclases porque resulta que hay estudiantes que en el video no presentaron el quiz, ¿sí? Entonces, en las videoconferencias o en estas clases como tal, vamos a dar esas indicaciones para que se recuperen esas actividades, por así decirlo. Entonces, los que no vieron el video, los que no desarrollaron el quiz que dejé asignado para el 30 de abril, lo que van a hacer es lo siguiente. Primero, desarrollar el quiz que voy a asignar en el día de hoy, ¿listo? Al mediodía. Y segundo, por favor, van a hacer 6 oraciones utilizando cada uno de los modal verbs, pero pilas. Son 6 oraciones afirmative, 6 oraciones negative, 6 oraciones interrogative. ¿Listo? Eso es solamente para los chicos que no entregaron el quiz el 30 de abril. Es decir,
Voy a nombrar rápidamente a Arias, a Cardoso, a Castro Benavides, a Marentes, Medina, Pachón, Riaño, Ruiz Trujillo, Sanabria, Peña, Sandoval, Suárez, Susa, Torres Sáenz y Vivas. Para esos estudiantes que no presentaron como tal, van a hacer esos 6 oraciones utilizando los 3 modal verbs, cada uno en affirmative, negative o interrogative. Para presentar esta actividad, tendrán hasta el sábado a la medianoche. ¿Listo? ¿Por dónde lo van a entregar? Por el modo. ¿Vale? Recuerden que deben presentar una portada. Si usted no tiene computador, no tiene cómo hacerlo desde un documento digital, no se preocupe, en su cuaderno, bien bonito, bien marcado, bien presentado, utilizando can, could y must. Nuevamente les repito, can, could y must. Tanto en affirmative, negative e interrogative. 6 oraciones en affirmative, 6 en negative, 6 en interrogative con cada uno de los modal verbs. Y no olviden hacer el quiz del día de hoy. ¿Listo? Muchísimas gracias, chicos, por su asistencia. Espero que estén muy bien. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! Por siempre. ¿Listo? Ok, bye, guys. See you. Profe, una pregunta. Señor. Era para saber de cómo y cuándo se va a hacer la entrega de boletines. El sábado yo ya les envié la circular. Entonces mira por Genosoft, ¿vale? Listo, gracias. Vale, también por el grupo de WhatsApp les publiqué un audio y les publiqué la circular de cómo va a ser llevada a cabo. Es de 7 de la mañana a 11, pero cada estudiante tiene un horario específico, entonces mira en la circular que les envié por WhatsApp y por Genosoft. ¿Listo? Chao, chicos, que estén muy bien. Gracias por su asistencia. Chao, profe. Bye.